Bajo esas consideraciones, la norma te indica cuál es la técnica de muestreo para algunos tipos de camiones de mezclado. ¿Okay? Para el tema del mezclador estacionario, el camión mezclador de tambor giratorio y el mezclador continuo, la técnica de muestreo está referida a tomar 2 o más porciones en intervalos regularmente espaciados que van a conformar una muestra compuesta. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en un video un poco más detallado este tema. Esta técnica de muestreo debe ejecutarse en un máximo de 15 minutos, ¿no? El toma de las 2 o más porciones, ¿no? Deben realizarse en un máximo de 15 minutos. Respecto al volumen, se genera un volumen mínimo de 28 litros si queremos realizar pruebas de resistencia a la compresión, o sea, si queremos elaborar probetas, y se permiten muestras más pequeñas solo para ensayos de temperatura, asentamiento y contenido de aire. ¿Okay? ¿Qué pasa? Llego con el mixer a la obra, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero el ingeniero, el que recepciona el concreto en la obra te dice, ¿cuánto salió de asentamiento? ¿No? En la planta salió 6, ¿cuánto ha llegado acá? No, lo hacemos cuando hacemos las probetas. No, quiero ahorita. Entonces, la norma permite tener una muestra más pequeña y en un volumen de vaciado también pequeño, que lo vamos a ver más adelante, solamente para caracterizar el concreto, ¿no? Podemos hacer ensayos de temperatura, asentamiento y contenido de aire. Tener en cuenta que antes de hacer la interacción entre el concreto y los elementos que lo van a recepcionar, hay que humedecer siempre las herramientas, hay que humedecer la carretilla, el buggy, hay que humedecer la palana que nos va a servir para hacer un remezclado, el cucharón también que nos va a servir para poder ejecutar los ensayos, la varilla del cono, etcétera. Todos los equipos que van a entrar en contacto con el concreto, tenemos que humedecerlo. ¿Okay? Entonces, todos los técnicos andan siempre con un baldecito con agua, con un trapito que les va a servir justamente para que esta acción sea garantizada. En el tema de las pavimentadoras, ¿no? El tema de las muestras se toman justamente el concreto descargado, ¿no? En este caso, en al menos 5 puntos diferentes del concreto que se ha descargado. Hay que evitar la contaminación de la muestra, ¿no? Esta pavimentadora, bueno, del grupo Pacasmayo, está haciendo una prueba de un pavimento justamente en una losa interna, ¿no? Entonces comenzamos desde acá, ¿no? El concreto se coloca en la parte posterior de la pavimentadora y esto va avanzando, ¿no? Entonces tiene un sistema de nivelación que previamente se le ha configurado el tema de las cotas, ¿no? Se le ha configurado el tema del espesor de la losa y va colocando también las barras de transferencia entre el diseño de pavimento que se haya realizado, ¿no? Igual, se tiene en consideración humedecer también las herramientas antes del muestreo y también antes de hacer el tema de la ejecución del ensayo propiamente dicho. Una vez obtenido las muestras, hay que protegerlas y trasladarlas lo más pronto posible al lugar de la prueba, o sea, no necesariamente se hace la prueba en el mismo lugar donde se muestra el concreto, ¿no? Se tiene que tener en consideración hacerle el traslado hacia el lugar definitivo donde se van a ejecutar los ensayos. Si es necesario realizar un tamizado húmedo en el tamiz indicado según el método, se puede hacer. Esta norma te permite hacer el tamizado húmedo, ¿no? Para poder delimitar ciertamente algunos parámetros específicos que tienen las normas de ensayos que vamos a ver posteriormente. Remezclar la muestra para mantener la condición de homogeneidad justamente de la mezcla tomada al inicio, ¿no? Entonces, este remezclado se hace de manera constante, ¿no? Se hace de manera constante en el buggy. A ver, creo que se colgó, ya está. Ciertamente se hacen varias preguntas. ¿Dónde se toman las muestras? ¿No? La norma es bastante enfática, ¿no? La norma te dice que la muestra en un camión de transporte se debe tomar en el tercio central y un mezclador estacionario durante la mitad de la descarga. El volumen de la muestra debe estar mayor al 10% y menor al 90%, ¿no? Para garantizar que la mezcla se tome justamente de un lugar que nos permita una trazabilidad y sea representativa también del volumen que estamos dando.
Sin embargo, la norma técnica peruana, la 339-114, en la cápite 18.6, permite tomar muestras en descargas mayores a 1/4 de metro cúbico para verificación de asentamiento, temperatura y contenido de aire, ¿no? Entonces, por ahí se puede sustentar que podemos tomar un valor referencial en muestras que no estén dentro de esta consideración del tercio central o de la mitad de la descarga. Si tienen alguna duda, no duden en hacerlo. Yo podría parar y hacer la aclaración correspondiente. ¿Cuándo se deben iniciar los ensayos una vez obtenida la muestra? ¿Sí? Esto también es muy importante porque a veces en obra desconocemos, ¿no? Y a veces los supervisores también, en el afán de ayudarnos, también desconocen, ¿no? Y no permiten hacer algunos ensayos de una manera estandarizada de acuerdo a la normativa. Nosotros vamos a tener un tiempo cero. Ese tiempo cero va a ser cuando ya he terminado de tomar la muestra, o sea, cuando ya he tomado en mínimo las 2 porciones, que no debieron de haber estado en un máximo de 15 minutos, y que tienen un volumen mínimo de 28 litros, y en caso quiero elaborar testigos para la resistencia a la compresión. ¿Ok? Entonces, este tiempo cero se mide cuando ya la toma de muestra se ha obtenido. Aparte de eso, a los 5 minutos, la norma me dice que debo de comenzar a ejecutar mi ensayo de asentamiento, contenido de temperatura y contenido de aire y peso unitario. ¿Sí? A partir de los 5 minutos. Y a partir de los 15 minutos, debo de comenzar a elaborar las probetas. ¿Sí? Debo tener este esquema dentro de mi procedimiento para poder ejecutar la toma de muestras y los ensayos de caracterización del concreto. Bajo esos puntos es que debo de planificar ciertamente estas condiciones. Entonces tengo el tiempo suficiente bueno, para poder realizar justamente estas consideraciones. Una vez que termino de hacer mis ensayos, debo eliminar los residuos y limpiar, y tener en consideración la protección de las muestras de la inclemencia del sol, del viento u otras fuentes de evaporación y contaminación, ¿no? Hay que proteger a la mezcla y siempre hay que estar remezclando, ¿no? Para mantener la homogeneidad de la muestra en sí. ¿Okay? Entonces eso es un parámetro bastante conocido cuando queremos hacer la caracterización del concreto con fines de validar las especificaciones que el mismo pueda haber tenido dentro del expediente de obra, ¿no? ¿Tienen alguna duda acá? ¿Algo no les está quedando claro de repente? Me he preocupado de que todos los comentarios de norma tengan acá la trazabilidad para que ustedes puedan hacer la consulta y también utilizarlo en algún momento que quieran solventar alguna duda, pues, ¿no? En sus actividades diarias, en caso sea necesario. Vamos a ver este pequeño video. Yo el agradecimiento a Cemex, que ha sacado una plataforma en YouTube que se llama Aprende con Cemex. Se pueden ustedes asociar de manera gratuita, pero siempre nos presenta bastantes información muy buena, ¿no? Vamos a ver este pequeño videito. En este video te hablaremos sobre el muestreo de concreto fresco. Según la ASTM 170. Caramba. Perdonen. Esto te hablaremos sobre el muestreo de concreto fresco en obra. Según la ASTM 172 o NTC 454. El procedimiento de muestreo depende del tipo de equipo mezclador. Estos se clasifican como estacionarios, pavimentadoras, continuos, o mixer y equipos de techo abierto. El día de hoy te demostraremos cómo hacer el muestreo en un camión mezclador o mixer, los equipos más usados para el transporte de concreto en estado fresco. Para la toma de la muestra con la que harás los ensayos, debes desviar la canal de descarga mientras sale el concreto y regular su caída. Hazlo en al menos 2 baches y en un tiempo inferior a 15 minutos entre el primer
y el último bache. Transporta la mezcla hasta el lugar de toma de muestra y comienza en máximo 5 minutos con la toma del asentamiento, contenido de aire y temperatura. Conforma las piquetas y cilindros en máximo 15 minutos luego de la toma de la muestra. Listo. Entonces, en este video, referenciado a la norma prácticamente la CTMS 172, que es la que nosotros manejamos, nos dan los procedimientos de una manera resumida, ¿no? En este caso se han enfocado al concreto premezclado, ¿no? Pero ciertamente tiene los parámetros que cumplen bajo esta consideración. Hay que recordar siempre que para poder tener una mezcla que sea homogénea de manera constante, hay que humedecer los equipos o herramientas, ¿no?, que van a estar interactuando con estas mezclas con estas muestras de concreto, y remezclar la muestra antes de ejecutar un ensayo, ¿no? Este es debe ser un parámetro casi oficial para los señores que hacen el tema del muestreo. Y basándonos en las normativas, es que también tenemos que tener en consideración el tema de cómo vamos a planificar un muestreo en obra, ¿no? Acá hice una comparación respecto al Reglamento Nacional de Edificaciones de la S060 del 2009 versus el ACI 318 también del 2019, ¿no? Ahí están referidas las hojas de consulta, donde pueden ir de manera directa para consultar justamente esto. Y este es un cuadro que sirve bastante en obra, porque nos va a permitir llegar a un acuerdo sustentado, obviamente, con el supervisor, respecto a cuántas muestras tomar y cómo tomarlas, ¿no? Estoy hablando de muestras, ¿sí? Estoy hablando de muestras, no de probetas, ¿no? O sea, no estoy diciendo cuántas probetas debo elaborar, estoy diciendo cuántas muestras. El tema de cuántas probetas elaborar lo veremos después. Ahorita solamente vamos a enfocarnos a tener la consideración de las muestras, ¿sí? Las muestras pueden estar compuestas por 6 probetas de 150 por 300 milímetros, o pueden estar compuestas por 9 probetas de 100 milímetros por 200 milímetros. Va a depender de los días en los cuales yo voy a verificar el desempeño de mi concreto en temas de resistencia, y también la edad normativa para darle validez a una mezcla, a una muestra de concreto, ¿no? Entonces eso va a ser después. Entonces veamos acá. Criterio para muestreo por tipo de concreto. Ambas normas te dicen no menos de una muestra. Ojo, por tipo de concreto, ¿no? Si la consideración va a ser por volumen suministrado, ¿no? La S060 te dice no menos de una muestra por cada 50 metros cúbicos, y la ACI 318 te dice una muestra por cada 110. Si lo vamos a especificar por área de losas o muros, la S060 te dice una muestra por cada 300 metros cuadrados, y la ACI 318 una muestra por 460 metros cuadrados, ¿no? Proyectos de poco volumen, cuando un proyecto tenga una corta duración, se especifica de acuerdo al reto, ¿no? O sea, no sé, un proyecto voy a vaciar 300 cubos de 210 y voy a vaciar 300 cubos de 280, ¿no? Entonces, tenemos que elaborar las muestras correspondientes de acuerdo al tipo de concreto. Y en concreto premezclado, la norma de 060 dice no menos de una muestra por cada 5 camiones, y la ACI 318 no lo menciona. ¿Okay? Entonces, nuestra norma es más restrictiva, ¿no? Entonces, en este aspecto, nosotros apuntamos a trabajar con la norma que sea más restrictiva, ¿no? Entonces, acá siempre hay muchas preguntas, ¿no? No sé si a ustedes les nace alguna consulta acá que quieran hacerme, ¿no? Porque básicamente este cuadro nos sirve muchísimo para el momento de coordinar con un supervisor, ¿no? O coordinar con un supervisor, o plantear nosotros mismos nuestro valor con la muestra. Creo que hay una pregunta, no sé por qué no puedo ver el chat. Si fueran tan amables de hacérmela directo, o de repente Freud me ayudas leyéndola, porque no sé por qué no puedo revisar el chat, no me lo permite.
Bueno, si no hay ninguna pregunta acá, voy a proseguir. Freud, ¿estás? Ingeniero. Sí. Hay una pregunta en el chat, me parece, me comenzó a avisar, pero no sé por qué no la puedo ver. Dice una... A ver, dice Víctor Verano Porta, dice cuando se dice mínimo 2 porciones, no significa 2 probetas. No. Cuando dice mínimo 2 porciones, lo que significa es que se va a tomar la muestra en 2 tiempos, ¿no? Entonces, el flujo del concreto, como hemos visto en el video, cae por la canaleta del mixer, o el chute como el que se conoce, ¿no? Entonces, lo ideal es que el flujo sea constante, para lo cual el operador del mixer, como vieron en el video, regula la caída del concreto. Entonces, el concreto comienza a caer, ¿no? Esperan que haya una consideración de que el flujo sea constante, introducen una vez la carretilla, toman la primera porción, retiran la carretilla, el flujo sigue cayendo, y vuelven a introducir la carretilla nuevamente al flujo y lo sacan, ¿no? Ahí hemos tomado 2 carretillas en un intervalo espaciado. Entonces, con eso cumplo el criterio de la norma, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, lo que crean conveniente, ¿no? Pero mínimo 2 te dice la norma, ¿no? En esa consideración. Gracias por la pregunta. Es muy interesante que ustedes se creen las mismas dudas para poder solventarlas, ¿no? Porque esto, ustedes tienen que salir con la herramienta necesaria para hacer frente a cualquier requerimiento que tengamos en la obra. Entonces, por ejemplo, acá yo podría plantearles... Tenemos otra pregunta. Sí, claro. Juan Carlos Ceballos Aroni dice, sí, estas muestras son para una obra, pero también son aplicables para una empresa de premezclados que produce concreto para varias obras. Sí, es aplicable. Esta consideración que estamos viendo ahorita en estos momentos es aplicable para... Es la norma, o sea, es la manera cómo hacer los muestreos y es la manera cómo programar también el muestreo en obra, ¿no? O sea, es aplicable para todos. Nosotros como peruanos, el Reglamento Nacional de Edificaciones, a pesar que es reglamento, no lo hacemos valer, ¿no? Yo tuve que trabajar muchísimo, cuando yo trabajaba en Cemento Pacasmayo, tuve que trabajar muchísimo en culturizar, y perdónenme si de repente por acá alguien se siente ofendido, en culturizar mucho a los supervisores para que hablen en un lenguaje tecnificado, un lenguaje normalizado, ¿no? Entonces, obviamente yo trabajaba en Cemento Pacasmayo, yo trabajaba en la planta concretera, y obviamente lo primero que recibía como feedback de ellos es que yo vengo a defender a la concretera, con la realidad yo no venía a defender a la concretera, yo venía a compartir el conocimiento que se tiene bajo estos preceptos y pueda ser beneficioso para ambos, ¿no? Para el supervisor porque se obtiene un nuevo conocimiento y nosotros porque mantenemos estandarizado el trabajo mediante normativas. Y también el beneficio es para la obra, para la sociedad, ¿no? Porque se hace una obra público-privada, lo que sea, que va a impactar de manera positiva, ¿no? Entonces, ese es un criterio que tenemos que tener siempre en consideración, ¿no? ¿Hay otra pregunta, Frilán? No, ingeniero, por ahora no. Entonces, bajo estas consideraciones es como debemos nosotros plantear también el tema del muestreo en campo, ¿no? Yo, como les decía, se tuvo que trabajar muchísimo, por ejemplo, para interpretar esta parte, ¿no? Hacerles entender a los supervisores, porque nos topábamos en el campo y de repente algunos de ustedes también han tenido esta experiencia, que no es un problema, es una experiencia, en que te dicen, ¿no? Una muestra por cada 50 metros cúbicos. Entonces, 50 metros cúbicos, si el mixer trae 8 metros cúbicos por viaje, aproximadamente estaríamos sacando las muestras en 6 camiones, 6 por 8, 48, y un saldo de 2. En 7 camiones de 8, en 6 camiones de 8, ¿no? No, estoy hablando mal. Si son 8 metros cúbicos por cada camión, estaríamos en 6 camiones, 8 por 6, 48, y un saldo de 2, ¿no? Entonces, te dicen, ¿no? Ya, pues, entonces si son 6 camiones, vamos a sacar
no sé, y la muestra va a estar compuesta por, digamos, 6 probetas, me vas a sacar 2 probetas del tercer camión, 2 probetas del cuarto camión y 2 probetas del sexto camión, ¿no? Porque ellos pueden asumir que están cumpliendo con esta consideración, ¿no? Entonces, eso fue algo que también está claro acá, pero de repente trasladarlo al conocimiento de la obra puede. Entonces, es cerrado esa directriz, ¿no? La norma te dice bien claro, no menos de una muestra por cada 50 metros cúbicos. Entonces, yo no puedo hacer lo que me están pidiendo de muestrear dos probetas del segundo camión, 2 del tercero y 2 del cuarto, ¿no? Y de esa tengo mi muestra de 6 probetas. Y después te digo, rómpeme 2 de esas 6 probetas, mézclalas entre ellas y rómpeme 2 a 3 días, 2 a 7 y 2 a 28. O sea, no hay homogeneidad de las probetas porque se han tomado en muestras distintas, ¿no? Si yo quisiera validar esas muestras, que he tomado 2 del segundo camión, 2 del tercer camión, 2 del cuarto camión, debería hacer el ensayo de roturas, todas las muestras, o sea, las 6 probetas, a una sola edad, o bien a 3, o bien a 7, o bien a 28. Y ahí sí puedo correlacionar esas muestras y verificar cómo se ha comportado la producción, tal vez, del concreto en esos diferentes carguillos, ¿no? Porque cada mixer es un carguillo distinto, ¿no? Entonces, hay que entender bien cómo deberíamos tener en consideración justamente en este caso, ¿no? Si tengo ese problema de 50 metros cúbicos y voy a trasladarlo en mixer de 8 metros cúbicos, entonces voy a tener 6 mixer de 8 metros cúbicos y un mixer de 2 metros cúbicos posiblemente. Yo debería elegir cuál de esos 6 mixer con ese saldo sería el mixer de prueba, ¿no? Entonces podría decir, ya del tercer mixer vamos a sacar la muestra. Y del tercer mixer con esa muestra vamos a elaborar nuestros ensayos. Y vamos a caracterizar nuestro concreto, contenido de aire, peso unitario, temperatura, asentamiento, y de esa misma muestra vamos a elaborar nuestros testigos para la resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, bajo estas consideraciones es que tenemos que tener en cuenta la interpretación de esta norma, ¿no? Listo. Entonces, basados en esto, si no hay ninguna consulta, voy a continuar para poder ver las demás normativas, ¿no? La norma que traigo a continuación es la norma de la determinación de la temperatura en mezclas de concreto, basada en la norma técnica peruana, la 339-184, o la norma americana ACTMC 1064, ¿no? Bajo ese precepto es que vamos a tener en consideración establecer o conocer el procedimiento para determinar la temperatura de las mezclas en el estado fresco, ¿ok? Una norma bastante sencilla, aquí hay que hacer hincapié más que todo en el equipo de medición a emplear. Este equipo de medición tiene que tener un vástago de medición mayor a 3 pulgadas, ¿sí? Tiene que ser, este vástago de medición tiene que ser mayor a 3 pulgadas y que tiene que ser rígido, ¿no? A veces utilizamos unas termocuplas que no se pueden, no se puede cumplir con esta condición, ya lo voy a explicar por qué, ¿no? Este termómetro, internamente dentro de este tubo de acero, va una termocupla, ¿no? Protegida, ¿no? Entonces se necesita que este vástago de medición sea mayor o igual a 3 pulgadas, ¿no? El rango de exactitud del equipo debe ser de más o menos 0,5 grados centígrados, ¿sí? Y el rango de medición tiene que estar entre 0 grados a 50 grados centígrados. Como ven en la fotografía, este termómetro tiene un rango de exactitud de más o menos 0,1, o sea, es más exacto que la exactitud que tiene la norma, ¿sí? Este puede medir 24.8, 24.9, 25.2, 25.3. Si solamente cumpliéramos el rango de exactitud que tiene la norma, tendríamos que tener un equipo que mida 23,5, 24, 24,5, 24, 25, 25,5, ¿no? Entonces, los termómetros normalmente tienen una exactitud de más o menos 0,1 grados centígrados, ¿ok? Estos equipos se deben calibrar de manera una vez por año o cuando se tenga duda de su funcionamiento. En las obras, en obras donde hay muchos puntos de control de concretos masivos, o en las obras o en las empresas que quieren optimizar algunos gastos, porque estos termómetros valen 150 soles aproximadamente,
pero la calibración del termómetro cuesta igual. O sea, es un equipo que debemos tratar de optimizar al máximo, ¿no? Su uso, ¿no? Y es un equipo muy fácil de malograr, ¿no? Entonces, lo que se hace en algunos casos, y la norma lo contempla, es calibrar un equipo patrón y comprar varios equipos adicionales para los puntos de muestreo, pero que estén referidos mediante un proceso de verificación, que lo vamos a ver en un video, respecto al equipo que está calibrado, ¿no? Entonces, el equipo calibrado estaría guardado en el laboratorio y nos serviría solamente para hacer verificaciones de los demás equipos que salen a hacer el muestreo, ¿no? La norma lo, lo contempla sin ningún problema. ¿Cuál es el método? Tenemos que, simple y llanamente, este vástago de medición que vimos acá de 3 pulgadas, tenemos que meterlo al concreto y garantizar que el concreto esté interactuando con ese vástago de medición en todas las direcciones. ¿Ok? En la dirección, en el eje horizontal y también en el eje vertical. Debe estar completamente rodeado de concreto ese vástago de medición, ¿no? Entonces, por eso se requiere que el vástago de medición sea de 3 pulgadas, ¿no? Este vástago de acá mide, como ustedes pueden ver, 4 pulgadas y un poquito más, ¿no? Entonces, se garantiza de esa manera, ¿no? Una vez que hemos introducido el termómetro, con la yema de los dedos en la parte superior, hacemos un cerramiento, lo vamos a ver en un video, para poder garantizar que la transferencia del calor sea de manera efectiva hacia el elemento, ¿no? Hay diferentes tipos de termómetros, ¿no? El procedimiento es bastante sencillo: preparar y sumergir al menos 3 pulgadas, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, presionar suavemente el concreto alrededor del dispositivo en la parte superior, y después tomar la lectura. La norma dice que el tiempo máximo es mayor a 2 minutos, perdón, y menor a 5 minutos, ¿no? Hay que reportar la lectura con una aproximación de 0,5 grados centígrados. O sea, si me sale 23,1, deberé reportarlo en 23,0. Si me sale 23,4, deberé reportar en 23,5, ¿no? Siempre con una aproximación al 0,5 grados centígrados más cercano. Si es 28,9, será 29. Si es 29,1, será 29 también, ¿no? Entonces, siempre al 0,5 grados centígrados más cercano. Vamos a ver este pequeño video. Interesante, es un poquito, no tan largo, pero no es con mirar de frente la toma de temperatura, pero es un video bastante educativo. En este video hablaremos sobre la medición de la temperatura del concreto en estado fresco, según la ASTM C1064 o NTC 3357. Para este ensayo necesitaremos una muestra de concreto, una carretilla. Su volumen debe permitir al menos 75 milímetros, es decir, 3 pulgadas de concreto en todas las direcciones del dispositivo. Dispositivo de medición de temperatura. Debe tener una precisión de más o menos 0,5 grados Celsius, en un rango de 0 a 50 grados Celsius. El dispositivo debe permitir mínimo 75 milímetros de inmersión. Dispositivo de medición de temperatura de referencia. Debe tener una precisión de más o menos 0,2 grados Celsius. Debe ser certificado cada 12 meses por un ente acreditado. Procedimiento. Para verificación de los dispositivos de medición de temperatura, se revisará el equipo de medición comparando las lecturas de este con las lecturas del dispositivo de referencia. Primero, garantiza 2 temperaturas separadas al menos 15 grados. En este caso, se seleccionaron 20 grados Celsius y 36 grados Celsius. Segundo, coloca los dispositivos de medición en el líquido durante al menos 5 minutos antes de leer la temperatura. Y por último, lee y registra la temperatura de los 2 dispositivos. Si la diferencia de temperatura excede 0,5 grados Celsius, el dispositivo de medición debe ser descartado para hacer los ensayos. Si la diferencia de la temperatura es menor a 0,5 grados Celsius, se puede usar el equipo para hacer el ensayo. A continuación, veremos el procedimiento para medir la temperatura de una mezcla de concreto en estado fresco. Primero, ubica el dispositivo de medición
garantizando que se sumerja 75 milímetros en el concreto recién mezclado. Segundo, cierra el vacío creado por la colocación, presionando suavemente el concreto alrededor del dispositivo. Presionando suavemente el concreto alrededor del dispositivo de medición en la superficie del concreto. Tercero, deja el dispositivo de medición durante al menos 2 minutos, pero no más de 5 minutos. Y cuarto, lee y registra la temperatura aproximándola al 0.5 grados Celsius más cercano. Errores comunes. Seleccionar un dispositivo de medición de temperatura con precisión mayor a 0.5 grados Celsius. No certificar el dispositivo de verificación con un ente acreditado. No hacer el proceso de verificación del dispositivo de medición. Al hacer el ensayo, dejar que el dispositivo de medición tenga contacto con las paredes de la carretilla. No sumergir el dispositivo al menos 75 milímetros. Tomar lecturas del dispositivo antes de los 2 minutos o después de los 5 minutos. Listo, ¿no? Entonces, bueno, el gran aporte de estos videos es justamente mencionar los errores comunes, ¿no? que tenemos en la ejecución de estos ensayos, ¿no? El más común que yo he visto es que los técnicos a veces no colocan, no sumergen el dispositivo al menos las 3 pulgadas que pide la normativa, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer la toma de la muestra en la carretilla, ¿no? Hay que tener la cantidad suficiente. Yo he visto hasta supervisores que lo ven al técnico que introduce el termómetro en el concreto y van a medir, ¿no? Si se cumple las 3 pulgadas en todas las direcciones, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gusta mucho hacer el ensayo de temperatura al momento que hago el ensayo de peso unitario, por ejemplo, ¿no? En la última capa del molde, antes de hacerle el variado, ahí ingreso el termómetro, hago la toma de la temperatura, y después de eso continúo con mi ensayo, ¿no? Entonces, ya hay que ver la posibilidad de cómo adaptarse casualmente a cada una de las realidades que podamos tener, ¿no? ¿Qué dice la norma? Las normas no nos dan un rango de temperatura específicamente. El Reglamento Nacional de Edificaciones, ya basados en el tema de máxima temperatura, nos dice que la temperatura del concreto a ser colocado no deberá ser tan alta como para causar dificultades debidas a pérdida de asentamiento, fragua instantánea o juntas frías. Además, no deberá ser mayor de 32 grados centígrados, ya no da un tope, ¿no? Cuando la temperatura interna del concreto durante el proceso de hidratación exceda el valor de 32 grados centígrados, se deberán tomar medidas para proteger el concreto, las mismas que deberán ser aprobadas por la supervisión, ¿no? Una protección adicional, generarle un clima que permita que la inclemencia del sol no caiga directamente en la estructura. Nosotros en la concretera, cuando trabajaba en Piura, yo fui jefe de calidad en Pacasmayo y después pasé a la planta de Piura. Por ejemplo, teníamos una recomendación, ¿no? Que en algún momento se hizo como restricción. Ya después de eso, el cliente aprobaba, aceptaba la responsabilidad y ya hacía caso omiso a esa recomendación. ¿Qué hacíamos en Piura? Recomendábamos que las losas aligeradas, las losas de techo o las losas sobre terreno, no sean vaciadas o no se pida concreto para esas estructuras entre 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, si alguien quería vaciar un techo, les recomendábamos, ¿no? Mira, bueno, les explicábamos el comportamiento al que podría estar suscitado, supeditado el concreto, si tenemos temperaturas bastante altas, ¿no? Entonces, si alguien quería hacer un concreto en la mañana, para una losa aligerada, programamos el despacho a las 6 de la mañana. Entonces, de 6 a 8 termina, y después de eso se le recomendaba una correcta protección del elemento, ¿no? O hacerlo después de las 4 o 5 de la tarde, donde el clima comienza a bajar y es más amigable para evitar que la fisuración se pueda